Esta es la cinta que os prometí sobre la vida, la muerte y la vida después de la muerte. Voy a compartir con vosotros algunas de las experiencias y hallazgos de los últimos 10 años, desde que empezamos a estudiar seriamente el tema de la vida después de la muerte. Después de trabajar con pacientes moribundos durante mucho tiempo, resulta evidente que a pesar de tantos años de existencia humana, aún no hemos llegado a una clara comprensión de la cuestión más importante, la definición, significado y objetivo de la vida y de la muerte. Quiero compartir con vosotros los resultados de estas investigaciones. Creo que ha llegado el momento en que debemos comunicar estos hallazgos en un lenguaje que ayude a la gente a comprender y a soportar la muerte quizá de un ser querido, especialmente en los casos de las muertes súbitas, cuando no entendemos por qué estas tragedias tienen que ocurrirnos a nosotros. Es también muy importante cuando tratamos de ayudar a personas moribundas y a sus familiares, y la cuestión se plantea de nuevo una y otra vez. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Y por qué los niños, especialmente los niños, tienen que morir? No hemos publicado ninguna de nuestras investigaciones por varias razones. Hemos estudiado experiencias en el umbral de la muerte desde hace décadas, pero somos muy conscientes de que eso eran experiencias en el umbral y de que no podíamos compartir verdades a medias hasta que no supiéramos qué les había ocurrido a estas personas después de realizar la transición. Nuestra asociación Santi Nilaya ha publicado hasta ahora solamente una carta que yo escribí e ilustré en respuesta a un niño de 9 años del sur de Estados Unidos que tenía cáncer y que me escribió con una pregunta muy conmovedora. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Y por qué los niños, especialmente los niños, tienen que morir? Le tomé prestados los colores a mi hija y escribí con ellos una carta en un lenguaje simple, comprensible para un niño de parvulario. Esta respuesta no solo fue muy positiva, sino que el niño se sintió muy orgulloso de tener un libro especialmente escrito para él, que podía compartir no solo con sus padres, sino también con los padres de otros niños enfermos. Como un regalo especial para nosotros, me dio permiso para publicarlo y quedar así disponible para ayudar a los demás. Para los lectores españoles, este es el libro que acompaña la cassette. Hace algunos años, la gente estaba mucho más en contacto con lo que la muerte significa y creían en un cielo o en una vida más allá de ella. Pero en nuestro siglo, cada vez son menos los que creen verdaderamente que la vida continúa después de la muerte del cuerpo físico. No es ahora el momento de analizar el por qué ha sucedido esto. Afortunadamente, estamos en la transición de una era de tecnología y ciencia a una nueva era de genuina y auténtica espiritualidad. No religiosidad, sino espiritualidad. Espiritualidad, que significa un despertar, darnos cuenta de que formamos parte del universo que ha sido creado, que alguien creó la vida, y nosotros somos una parte importante que puede contribuir a su evolución. A todos nosotros, cuando nacimos de la fuente de Dios, se nos concedió este aspecto de divinidad. Tenemos parte de esa fuente dentro de nosotros, y esto nos da el conocimiento de la inmortalidad. Muchos empiezan a constatar ya que el cuerpo físico es solo la casa o el templo, o lo que nosotros llamamos la crisálida, que habitamos por un cierto número de meses o años hasta que efectuamos la transición, o lo que llamamos muerte. Entonces, rompemos esa crisálida y somos de nuevo libres, como una mariposa. Y ahora uso el lenguaje simbólico que utilizamos con niños moribundos y con sus hermanos. He trabajado con pacientes moribundos durante los últimos 20 años. Y debo decir que cuando comencé no estaba interesada en la vida después de la muerte. Tampoco tenía una idea clara de su definición, excepto, naturalmente, en el sentido médico del término. Cuando estudias la definición de la muerte, ves que solo incluye la explicación sobre el cuerpo físico, como si el hombre solo existiera en la envoltura. Yo era una de esas médicos científicos que nunca cuestionaba este hecho, y creo que solo se volvió importante en los años 60, cuando el trasplante de órganos, especialmente el hígado y el corazón, planteó la siguiente cuestión. ¿Cuándo estamos ética, moral y legalmente muertos para así poder sacar un órgano de un paciente a fin de salvar la vida de otra persona? También se ha convertido en una importante cuestión legal en estos últimos años, en que el materialismo ha alcanzado el punto donde es tan primordial el tema de la prolongación de la vida. Podemos sacar un órgano de una persona demasiado pronto
cuando la familia aún cree que está viva, o podemos esperar demasiado y quizá a menudo prolongamos una vida innecesariamente. Las compañías de seguro también han añadido preguntas a este tema, como cuando en una familia hay un accidente, y a veces es muy importante saber quién murió antes, aunque sea solo con unos minutos de diferencia. De nuevo, el tema es el dinero y quién será su beneficiario. No hace falta decir que todo esto a mí me afectaba muy poco con mi experiencia estando al lado de la cama de mis pacientes moribundos. Yo era una persona muy escéptica, sin embargo, no pude por menos que observar algunas situaciones que ocurrían tan a menudo que empecé a preguntarme cómo era posible que nadie hubiese estudiado nunca las verdaderas cuestiones sobre la muerte, no por ninguna razón científica especial o para poder hacer uso de las conclusiones en el caso de un proceso judicial, sino simplemente por natural curiosidad. El hombre existe desde hace 47 millones de años y ha estado en su forma presente, que incluye la faceta de divinidad, desde hace 7 millones de años. Cada día muere gente en todas las partes del mundo y, sin embargo, nuestra sociedad, que es capaz de mandar a un hombre a la luna y de hacer que regrese sano y salvo, nunca hemos hecho el esfuerzo de estudiar y definir lo que es la muerte humana. ¿No es raro? Entonces, en medio de mis cuidados a moribundos y mis clases a médicos y cursillistas, decidí un día que intentaríamos buscar una definición actual y correcta de lo que es la muerte. Está escrito en algún lugar: pregunta y se te dirá. Llama a la puerta y se te abrirá. O en un lenguaje distinto, llegará el maestro cuando el discípulo esté preparado. Esto resultó ser verdad, puesto que una semana después nos visitaron unas enfermeras que nos explicaron las experiencias de una mujer que estuvo 15 veces en una unidad de cuidados intensivos. Cada vez esperaba que muriera y, sin embargo, cada vez salía por su propio pie de la UBI para vivir por otras pocas semanas o meses. Ella era lo que ahora llamamos nuestro primer caso de una experiencia en el umbral de la muerte. Esto ocurrió simultáneamente con mi creciente sensibilización y observaciones de otros fenómenos inexplicables. En el momento en que mis pacientes estaban muy cerca de la muerte, muchos de ellos empezaban a alucinar. Y digo alucinar, entre comillas, con la presencia de seres queridos con los que parecía que tenían alguna forma de comunicación, pero que yo personalmente no podía ver ni escuchar. Además, era chocante que incluso el más crispado y furioso, el más difícil de mis pacientes, empezaba en esos momentos a relajarse profundamente, produciendo una atmósfera de serenidad a su alrededor, quedando así libre de dolores. Incluso en caso de pacientes con cáncer o con el cuerpo lleno de metástasis. Otro hecho que me sorprendía también era que inmediatamente después de la muerte, los rasgos de sus caras expresaban una increíble sensación de paz, serenidad y ecuanimidad que yo no podía comprender, ya que normalmente era una muerte que ocurría en un estado de tensión y furia o de profunda depresión. Mi tercera observación fue el hecho de que yo había estado mucho tiempo al lado de mis pacientes. Esto me permitía quererlos de manera que significaban mucho en mi vida y yo en la suya, en una forma muy íntima. Sin embargo, en los minutos después de su muerte no tenía ningún sentimiento para con ellos, y a menudo me preguntaba si no había algo mal en mí. Cuando miraba sus cuerpos, me parecía como si estuviera viendo el abrigo que desechamos cuando llega la primavera, sabiendo que no lo necesitamos más. Tenía la imagen de una cáscara o envoltura y la impresión de que mi querido paciente ya no estaba allí. Naturalmente, como científica, no podía explicar estos fenómenos y tendía a dejar de lado estas observaciones si no hubiera sido por la señora Schwartz. Su marido era un conocido esquizofrénico y cada vez que tenía un episodio psicótico intentaba matar a su hijo, el menor de muchos hermanos y el único que aún quedaba en la casa. La señora Schwartz estaba convencida de que si moría prematuramente, la vida del niño correría peligro. Con la ayuda de una organización social pudimos colocar a su hijo bajo la custodia de unos pacientes y ella dejó el hospital con un gran alivio, sabiendo que si no podía vivir lo suficiente, al menos el niño estaría a salvo. Esta paciente fue la que un año después volvió al hospital y compartió con nosotros el primer caso
de experiencia en el umbral de la muerte. Había sido admitida en un hospital de Indiana ya que su estado, demasiado crítico, no permitía un traslado a un hospital de Chicago. Estaba muy delicada y recordaba que la llevaron a una habitación privada. Entonces empezó a reflexionar sobre si debía desafiar de nuevo la muerte y luchar para salvar a su hijo, o simplemente podía relajarse en la cama y abandonar. De pronto vio cómo entraba una enfermera que la miró con espanto y se precipitó fuera de la habitación. En ese momento la señora Schwartz notó que se deslizaba lenta y tranquilamente fuera de su cuerpo y flotaba a una cierta distancia por encima de la cama. Incluso nos contó con humor cómo desde allí miró su cuerpo extendido en la cama y le pareció pálido y feo. Se encontraba extrañada y sorprendida, pero no asustada ni angustiada. Seguidamente vio llegar al equipo de reanimación y con gran detalle describió quién llegó primero y quién último. No solo escuchó claramente cada palabra de la conversación, sino que también pudo leer los pensamientos de cada uno. Sentía una gran necesidad de decir a los médicos y enfermeras que se relajaran, que no se dieran prisa, puesto que se encontraba muy bien. Pero por más que se esforzaba desesperadamente en comunicarse, ellos se afanaban en intentar reanimar su cuerpo, hasta que se dio cuenta de que ella podía oírlos y verlos, pero que ellos no podían verla a ella. La señora Schwartz decidió no esforzarse más y, como nos dijo textualmente, perdió la conciencia. Fue declarada muerta y después de 45 minutos de reanimación dio signos de vida ante la sorpresa de todo el equipo y vivió todavía un año más. Después la señora Schwartz compartió su experiencia con nosotros, con mis estudiantes y conmigo en una de mis clases. Este caso representó para mí algo nuevo, puesto que yo no había oído hablar nunca de experiencias en el umbral de la muerte, aunque era doctora en medicina desde hacía mucho tiempo. Mis alumnos se extrañaron de que yo no clasificase este caso simplemente como una alucinación, una ilusión o una sensación de desintegración de la personalidad. Tenían la necesidad desesperada de ponerle una etiqueta a esta experiencia, algo que les permitiera identificarla y clasificarla para así no tener que pensar más en ella. Estábamos convencidos de que el caso de la señora Schwartz no podía ser único. Nuestra esperanza estaba puesta ahora en encontrar otros similares e incluso quizá recoger suficiente información como para saber si eran un hecho frecuente, raro o únicamente vivido por la señora Schwartz. No es necesario que os diga que hoy en día se conocen experiencias de estas en todo el mundo, estudiadas por muchos médicos y psicólogos, así como por personas que investigan fenómenos parapsicológicos. En los últimos 10 años se han recogido unos 25.000 relatos de experiencias similares. Nosotros lo llamamos simplemente experiencias en el umbral de la muerte, puesto que todos estos enfermos han regresado y han podido compartir con nosotros su vivencia. Más adelante hablaré de lo que les ocurre a los que no regresan. Es importante saber que de todos los enfermos con alteraciones cardíacas graves o que han vuelto después de una reanimación, solamente 1 de cada 10 recuerda las experiencias vividas durante este tiempo de ausencia de funciones vitales. Esto se comprende fácilmente si tenemos en cuenta que también todos soñamos cada noche y solo un pequeño porcentaje de personas recuerdan sus sueños al despertar. Hemos ido reuniendo tales casos en varios países, aparte de los recogidos en los Estados Unidos, Canadá y Australia. La persona más joven tenía 2 años y la mayor era un hombre de 97. Disponemos así de testimonios de hombres con orígenes culturales distintos, como por ejemplo aborígenes de Australia, esquimales, hawaianos, hindús o pertenecientes a distintas religiones como budistas, protestantes, católicos, judíos y muchas personas sin religión ninguna, incluso muchos que se llaman a sí mismos agnósticos o ateos. Era importante para nosotros estar bien seguros no solo de que los resultados de nuestras investigaciones no estuvieran contaminados, sino además comprobar que se trataba de una experiencia humana única y que no tenía nada que ver con la religión u otros condicionamientos. Podemos decir, después de todos estos años, que verdaderamente no están limitados a un cierto medio social y que no tienen nada que ver con una u otra religión. Tampoco tiene ninguna importancia que el fenómeno tenga lugar después de un accidente, intento de asesinato, intento de suicidio o muerte lenta. Aproximadamente la mitad de los casos de que disponemos relatan las experiencias después de una muerte súbita, de forma que nuestros pacientes no tuvieron la posibilidad de prepararse o de esperar ningún acontecimiento.
Después de haber reunido muchos casos, podemos decir que en todos hay ciertos hechos que pueden señalarse como comunes. En el momento de la muerte, los que ahora estáis escuchando esta cinta, experimentaréis la separación de vuestro yo real inmortal de su casa temporal, es decir, del cuerpo físico. Este yo inmortal, lo que llamamos también alma, o si utilizamos el lenguaje simbólico como hacemos cuando hablamos con los niños, podríamos compararlo a la mariposa en el proceso de liberarse del capullo. Cuando dejamos nuestro cuerpo físico, dejamos absolutamente de sentir miedo, ansiedad o pena. Experimentamos un sentimiento de plenitud. Seremos totalmente conscientes del lugar donde ha ocurrido la muerte, ya se trate de la habitación del hospital, del dormitorio en que tuvimos el infarto o del lugar del accidente de coche o de avión. Reconoceremos muy claramente a las personas que formaron parte del equipo de reanimación o del grupo de personas que intentaron sacar nuestros restos mutilados del coche accidentado. Veremos esto a una distancia de pocos metros, con un estado mental de desapego, si es que puedo utilizar la palabra mental, ya que en esos momentos no estaremos comunicados con un cerebro en funcionamiento. Todo esto ocurrirá en el momento en que las ondas cerebrales ya no puedan ser medidas para probar el funcionamiento del cerebro, o cuando los médicos, en muchos casos, no puedan encontrar ningún signo de vida. Asistiremos entonces al escenario de nuestra propia muerte. Oiremos las discusiones de las personas presentes, veremos su comportamiento, sus ropas y conoceremos sus pensamientos sin que por ello sintamos ninguna impresión negativa sobre lo que está sucediendo. El segundo cuerpo que sentiremos en ese momento no es el cuerpo físico, sino un cuerpo etéreo, en el que experimentaremos una sensación de total plenitud. Luego hablaré sobre la diferencia entre los cuerpos físico, psíquico y espiritual creados por fuerzas distintas. Si nos habían amputado las piernas, las sentiremos de nuevo. Si éramos sordomudos, ahora nos sentiremos capaces de oír y cantar. Si estábamos con esclerosis múltiple en una silla de ruedas, con trastornos en la vista o en el lenguaje, nos sentiremos capaces de movernos de nuevo. Es muy comprensible que los pacientes que han sido reanimados con éxito no siempre estén agradecidos de que su, digamos, mariposa sea obligada a comprimirse de nuevo en el capullo, ya que con el regreso de nuestras funciones vitales también tenemos que aceptar el dolor y las deficiencias que eso conllevan. En el estado del cuerpo etéreo no sentimos dolor ni deficiencias. Muchos de mis colegas se preguntaban si estas experiencias no serían más que simples proyecciones mentales de los deseos del paciente, lo que parecía lógico y comprensible. Si una persona ha sido paralítica, muda, ciega o minusválida durante muchos años, es natural que esté esperando el momento en que este sufrimiento llegue a su fin. Pero es muy fácil evaluar si esto es solo una proyección del pensamiento o no. En primer lugar, la mitad de nuestros casos han sido accidentes inesperados en los que las personas no tenían ni idea de lo que les iba a ocurrir, como en el caso de uno de nuestros pacientes a quien un conductor borracho amputó las piernas. Cuando éste estaba fuera de su cuerpo físico, vio sus piernas amputadas en la autopista y, sin embargo, las sentía en su cuerpo etéreo. Así pues, podemos asumir que él no sabía que iba a perder sus dos piernas y, por tanto, no podía proyectar ese deseo mentalmente. Pero hay una forma mucho más fácil de rechazar la tesis de la proyección de deseo, y es utilizar a personas ciegas, que no tienen percepción de la luz. Les hemos preguntado cómo fue su experiencia en el umbral de la muerte. Si hubiera sido solo un sueño, no habrían podido describirnos el color del jersey, el diseño de la corbata o los más precisos detalles de dibujos, colores y formas de las ropas que utilizaban los presentes. Esto lo hemos hecho con personas totalmente ciegas, que no solo nos dieron los detalles de colores y formas, sino que nos describieron con precisión quién entró en la habitación y quién ayudó en la reanimación. Algo que una persona invidente nunca podría hacer. Aparte de la ausencia de dolor y de la experiencia de una plenitud física en un cuerpo al que llamamos cuerpo etéreo, es importante saber que en el momento de morir nunca estás solo. Y hay 3 razones por las que nadie muere solo. Y cuando digo nadie, incluyo a la persona que muere en el desierto, a más de 100 millas de otro ser humano, o al astronauta que se halla solo en una cápsula en mitad del universo, pierde el rumbo y da vueltas en el espacio hasta morir. Hemos podido comprobar que nadie muere nunca solo, escuchando a niños con cáncer.
Antes de morir, estos niños empiezan a ser conscientes de que pueden dejar su cuerpo físico y tener lo que llamamos una experiencia fuera del cuerpo. Todos podemos tener estos estados extracorpóreos durante ciertas fases del sueño, aunque pocos somos conscientes de ello. Los niños gravemente enfermos se vuelven mucho más sabios y espirituales que los niños sanos de su misma edad. Reconocen la capacidad de realizar estos viajes fuera de su cuerpo. Esto los ayuda a hacer la transición, a familiarizarse con el lugar al que van a llegar. Durante estos viajes, los moribundos, niños o adultos, experimentan la presencia de seres alrededor de ellos que los guían, que los ayudan. Los niños pequeños a menudo se refieren a ellos como a compañeros de viaje. La Iglesia los llama ángeles de la guarda. Muchos investigadores los llamarían guías. El nombre no es importante, pero sí lo es que sepamos que cada ser humano, desde el momento del nacimiento, que comienza con el primer soplo, hasta el momento de hacer la transición y terminar esta existencia física, está en presencia de estos ángeles guardianes, que nos guían, que nos esperan y ayudan en el momento de la transición de la vida a la vida después de la muerte. Es entonces también cuando nos encontraremos con aquellos seres que hemos querido y que nos precedieron en la muerte, como el niño que perdimos quizá muchos años antes, o una abuela, o un padre, o una madre, u otras personas que han sido significativas en nuestra vida. La tercera razón por la que no podemos morir solos es que cuando dejamos nuestro cuerpo físico, aunque sea temporalmente antes de morir, estamos en una existencia donde no hay tiempo ni espacio. Y en esta existencia podemos ir a cualquier lugar que escojamos a la velocidad de nuestro pensamiento. Tuvimos a la pequeña Susana, por ejemplo, muy enferma de leucemia en un hospital. Su madre la cuidó durante semanas y semanas. Susie, a pesar de su edad, sabía que iba a ser muy difícil dejar a mamá, que se pasaba el día a su cabecera y a veces explícita o implícitamente la miraba y le decía: «Hija mía, no te mueras, no me dejes, no puedo vivir sin ti». Al decir esto a nuestros enfermos, les hacemos sentirse culpables por morirse. Entonces Susie, que se había vuelto muy sabia, que durante sus sueños ya había dejado su cuerpo y sabía que podía ir a donde ella quisiera, le dijo un día a su madre: «Mamá, pareces muy cansada. ¿Por qué no vas a casa, te das una ducha y descansas un poco? Ahora me encuentro muy bien». Y la madre se fue. Una media hora después, la enfermera del hospital llamó a casa para decir: «Lo siento, señora Smith, su hija acaba de morir». Desgraciadamente, estos padres a menudo viven con una tremenda sensación de culpabilidad y vergüenza y se reprochan por no haber estado en el momento de la muerte con el hijo. Estos padres no saben ni comprenden que nadie muere solo. La pequeña Susie había roto los lazos terrestres y estaba preparada para dejar su crisálida y para poder viajar junto a papá o mamá o con quien ella quisiera estar, libremente, a la velocidad del pensamiento. Viktor Frankl escribió El hombre en busca de sentido, donde narra su experiencia en los campos de concentración. Es probablemente el primer científico que ha comprobado y estudiado las experiencias fuera del cuerpo mucho antes de que nadie hablara de ellas. Estudió también los accidentes de alta montaña. Durante la caída, los alpinistas, por espacio de pocos segundos, veían pasar ante sus ojos las escenas más significativas de sus vidas. La misma experiencia confirmaban los que estuvieron cerca de la muerte por ahogo o en momentos de gran peligro. Muchos nos han pedido pruebas concluyentes sobre la existencia de los guías espirituales o ángeles de la guarda, o sobre estos viajes extracorporales, o sobre la presencia de seres queridos, pero la cuestión es cómo probar científicamente una afirmación repetida tan a menudo. Como psiquiatra, para mí era chocante pensar que miles de hombres sobre la Tierra tenían la misma alucinación en el momento de la muerte. Después de todo, debíamos encontrar la manera de probar si no había algo de verdad en estas historias. Intentamos, pues, hallar los medios para verificar estas afirmaciones y poder demostrar su exactitud o desecharlas sencillamente como proyecciones de deseo o alucinaciones. Para ello centramos las investigaciones en los accidentados en días de fiesta, como el 4 de julio, el Memorial Day u otros festivos señalados. En estos días, familias enteras se desplazan por todo el país en automóviles, de forma que son frecuentes los accidentes en los que varios miembros de la misma familia mueren en el acto, mientras que los que sobreviven son hospitalizados en distintos centros.
Puesto que me ocupo particularmente de niños, me propuse como tarea el sentarme a la cabecera de los que estaban en estado crítico. Yo sabía con certeza que estos niños desconocían cuántos y quiénes de la familia habían perecido a consecuencia del accidente y quiénes vivían aún. Para mí era impresionante ver y comprobar que estos niños sabían siempre quién había muerto. Me sentaba a su lado. Los observaba en silencio, a veces tomándolos de la mano. De esta forma puedo percibir cualquier agitación. Antes de la muerte, se manifiesta a menudo una apacible serenidad, lo que representa siempre un signo importante. En este momento les pregunto si están dispuestos a compartir conmigo sus experiencias. La respuesta suele ser muy similar a la de aquel niño que me decía: todo va bien ahora. Mi mamá y Pedro me están esperando ya. Yo sabía que su mamá había fallecido en el lugar del accidente, pero ignoraba que Pedro, su hermano, hubiera muerto también. Al salir de la habitación del hospital, una enfermera me cogió del brazo. Doctora, tiene usted una llamada. Desde el hospital para niños del otro lado de la ciudad me hablaron. Doctora, lamento comunicarle que el niño Pedro ha muerto hace unos minutos. Durante todos estos años en los que hemos reunido tales casos, no hemos encontrado nunca un niño que en la inminencia de la muerte mencionara el nombre de alguien de su familia que no hubiera fallecido, aunque solo fuera con unos minutos de diferencia. Para mí estos hechos solo tienen una explicación. Estas personas moribundas han percibido ya a los familiares que les esperan para realizar el tránsito y para poder reunirse en una forma nueva y distinta de vida que aún no comprendemos muy bien. Otra experiencia que me emocionó mucho fue el caso de una mujer india americana que fue atropellada en una autopista por un conductor borracho que se dio a la fuga. Esta joven india yacía al lado de la autopista moribunda hasta que un conductor extranjero la vio y paró. Le preguntó si podía hacer algo por ella y ella respondió que nada, que estaba bien y que sabía que iba a morir. El extranjero emocionado se quedó a su lado acompañándola. La joven india, poco antes de morir, le dijo: si realmente quiere hacer algo por mí, si algún día pasa por la reserva india, hable con mi madre y dígale que he muerto y que estoy bien, muy bien, feliz, ya con mi padre. Después murió en sus brazos. El conductor, impresionado por lo sucedido, se puso inmediatamente en camino hacia la reserva india, a más de 1000 kilómetros de distancia fuera de su itinerario. Al llegar supo por la madre que su marido, el padre de la joven, había muerto en la reserva de fallo cardíaco solo 1 hora antes del accidente que había tenido lugar a más de 1000 kilómetros de allí. Tenemos muchos casos como este en los que pacientes en proceso de morir, ignorantes del fallecimiento de uno de los suyos, hablan sin embargo de ser recibidos por él. También sabemos que estos enfermos no tenían ningún interés en convencernos de la no existencia de la muerte, sino que únicamente querían compartir con nosotros una experiencia. Si vosotros mismos estáis dispuestos a abriros sin prejuicios, también podréis tener las vuestras en este terreno. En cada auditorio de 800 personas hay al menos 12 individuos que han tenido una experiencia semejante y que estarían dispuestos a compartirla con vosotros si tenéis la mente abierta y no caéis en la crítica, el negativismo, el enjuiciamiento y la obsesión por colgar la etiqueta de psiquiátrico. La única razón que impide hablar a estas personas es la increíble tendencia de nuestra sociedad que se obstina en ridiculizar o negar estas vivencias porque nos hacen sentir incómodos y no cuadran con nuestros preceptos. Esta historia es el caso más dramático e inolvidable que he conocido de ese pedid y se os dará. Un hombre esperaba a toda su familia, su suegro, esposa y 8 hijos que viajaban juntos desde casa de unos parientes para reunirse con él en el Memorial Day. Durante el viaje, la furgoneta familiar chocó contra un camión cisterna cargado de gasolina. La gasolina se volcó sobre la furgoneta y toda la familia murió quemada. El hombre, al enterarse de la noticia, se quedó en estado de shock y sin poder reaccionar durante varias semanas. Dejó de trabajar, quedó incapacitado para comunicarse y, para cortar la historia, empezó a beber y a drogarse con cualquier cosa que le suprimiera el dolor, incluso heroína, convirtiéndose en poco tiempo en un vagabundo alcohólico, incapaz de mantener un trabajo.
En el curso de una de mis agotadoras giras, tras haber terminado mi segunda conferencia en un mismo día sobre vida después de la vida en el Hospicio de Santa Bárbara, un grupo del personal sanitario me pidió que diera otra conferencia. Al aceptar me di cuenta de lo cansada que estaba y me dije a mí misma, Dios mío, ¿por qué no me envías algún oyente que haya tenido una experiencia en el umbral de la muerte y que esté dispuesto a compartirla con los demás, para que así yo pueda descansar un poco y ellos tengan un testimonio de primera mano en vez de oír mis historias una y otra vez? En ese momento, el organizador del grupo me dio un papel con el mensaje de un vagabundo, así se describía, que estaba dispuesto a contar su caso. Unos momentos después aparecía ante el auditorio y en vez de un vagabundo se presentó un hombre bastante bien vestido, algo sofisticado, y le rogué que compartiera con nosotros su historia. Nos contó cómo anhelaba la llegada de su familia ese fin de semana y cómo todos murieron quemados en el trágico accidente. Nos contó su shock, su incredulidad ante el hecho de estar solo después de haber tenido mujer e hijos, su incapacidad para superar esto y cómo cambió su situación de bienestar de padre de familia de clase media por la de un vagabundo cada día borracho de la mañana a la noche. Su último recuerdo, tras 2 años de vagar de un lado a otro, intentando desesperada y vanamente suicidarse para reunirse con su familia, es el de una noche en la que estaba tirado en una calle, cuando de pronto divisó un camión que se le acercaba, y sin fuerza siquiera para moverse, notó cómo literalmente le pasaba por encima. De pronto se vio a sí mismo elevado unos metros sobre su cuerpo gravemente herido, y en ese momento se encontró con toda su familia. Aparecieron ante él envueltos en una luz resplandeciente, con un increíble sentimiento de amor, con sonrisas felices en sus caras, simplemente ahí, presentes, sin comunicarse en ninguna forma verbal, sino como en una transmisión de pensamiento, y compartieron con él la alegría y felicidad de su existencia presente. Este hombre no pudo decirnos cuánto tiempo duró la reunión, pero quedó tan turbado por su belleza, por su radiación, por su amor incondicional, que prometió no seguirlos, no tocarlos, sino volver a su cuerpo físico y compartir con el resto del mundo su experiencia como una forma de redención por el mal uso que había hecho de su vida durante 2 años. Después de esto, se volvió a encontrar en la escena del accidente y vio cómo el conductor del camión ponía su cuerpo en el interior y cómo llegaba la ambulancia que lo transportó al hospital más cercano, donde en la sala de urgencias lo ataron a una cama. Finalmente allí volvió a entrar en su cuerpo físico. Se despertó, arrancó las correas con que lo habían atado y abandonó el hospital literalmente por su propio pie, sin mostrar nunca más delirium tremens ni ningún efecto secundario de su arraigada adicción a las drogas y al alcohol. Se sentía curado y restablecido. Se prometió a sí mismo que no moriría hasta tener la oportunidad de compartir su experiencia sobre la vida después de la muerte con tanta gente como le fuera posible. Cuando leyó en el periódico que yo venía a Santa Bárbara, me mandó el mensaje al hospital y yo, al invitarlo a exponer su experiencia, le permití cumplir su promesa. No sabemos lo que fue de este hombre desde entonces, pero nunca olvidaré el fulgor de sus ojos, la alegría y gratitud que experimentó al permitírsele compartir con un grupo de centenares de trabajadores de un hospital la convicción de que nuestro cuerpo físico no es más que una envoltura pasajera rodeada de un yo inmortal. La pregunta se plantea naturalmente: ¿qué pasa después de la muerte? Hemos estudiado el caso de niños muy pequeños que no han leído aún el libro de Moody, Vida después de la vida, ni han tenido la oportunidad de leer artículos de revistas, ni de escuchar relatos como el de este hombre. La única diferencia entre gente que profesa distintas religiones estriba en que evocan figuras distintas. Peter es un ejemplo. Sufrió una reacción alérgica a una medicina que le administró un médico y estaba al borde de la muerte. La madre lloraba desesperadamente y tras lo que le pareció una eternidad, el niño abrió los ojos y con la voz de un anciano muy sabio dijo: «Mamá, estaba muerto. Estaba en un lugar hermosísimo y no quería volver. Estaba con Jesús y María. María me decía todo el tiempo que no había llegado mi hora y que tenía que regresar. Yo intentaba no hacerle caso, pero ella lo advirtió, me tomó del brazo, me llevó lejos de Jesús y me dijo: tienes que volver, Peter. Has de salvar a tu mamá del fuego. ¿Sabes, mamá?
Cuando me dijo esto, volví corriendo contigo. Su madre no pudo compartir con nadie esta experiencia durante 15 años y se sentía muy deprimida porque malinterpretó las palabras que María le dijo a su hijo. No podía entender por qué estaba destinada al infierno, pues era una mujer buena, trabajadora y creyente. Intenté explicarle que no había entendido el lenguaje simbólico, que había sido un regalo único y maravilloso de María, que como todos en el reino espiritual, era un ser de amor, incapaz de condenar y criticar. Le pedí que dejara de pensar por un momento y permitiera responder a su parte espiritual e intuitiva, y le pregunté, ¿qué hubiera sentido usted si María no le hubiera devuelto a su hijo Peter hace 15 años? Se mesó los cabellos y gritó, hubiera sido un infierno. Por supuesto, ya no hacía falta decir, ahora entiende usted, que María la salvó del fuego. Si la gente escuchara más a su parte intuitiva y espiritual y no contaminara el entendimiento de estos hermosos mensajes con su negatividad, sus miedos, sus culpas y su propia necesidad de castigar a los demás y a sí mismos, empezaría a entender el bello lenguaje simbólico que utilizan los moribundos, con el que intentan transmitirnos sus necesidades, su sabiduría, su conciencia. Comprobamos también que personas que pertenecen a distintas religiones ven apariciones diferentes, y seguramente no necesito precisar que un niño judío no se encontrará nunca con Jesús y que un niño protestante no verá nunca a María. Esto no quiere decir que esos seres no se ocupen de los niños que pertenecen a otras religiones, sino sencillamente que cada persona obtiene lo que más necesita. Después de haber sido acogidos por nuestros padres y amigos en el más allá, por nuestros guías espirituales y ángeles de la guarda, pasamos por una transición simbólica que a menudo se describe como un túnel. Algunas veces se vive como un río, otras como un pórtico, siempre según los valores simbólicos respectivos. Mi propia experiencia fue en la cima de una montaña con flores silvestres por la sencilla razón de que mi representación del cielo se refiere a las montañas y a las flores silvestres que fueron la alegría y felicidad de mi juventud en Suiza. El concepto del cielo depende, pues, de factores culturales. Tras haber pasado por una transición visual muy bella, nos acercamos a un manantial luminoso que muchos de nuestros enfermos han descrito y que a mí me fue dado a conocer. Pude vivir la experiencia más maravillosa e inolvidable, lo que se llama la conciencia cósmica en presencia de esta luz que la mayoría de los iniciados de nuestra cultura occidental llaman Cristo, Dios, amor o simplemente luz. Tiene su origen en la fuente de la energía espiritual pura y no tiene nada que ver con la energía física o psíquica. La energía espiritual no puede ser creada o manipulada por el hombre. Existe en una esfera en la que la negatividad es imposible. Esto quiere decir también que en presencia de esta luz no podemos tener sentimientos negativos, por mala que haya podido ser nuestra vida, y sean cuales sean nuestros sentimientos de culpabilidad. En esta luz es también imposible ser condenado, puesto que Dios es amor absoluto e incondicional. En esta luz nos damos cuenta de lo que pudimos ser y de la vida que hubiéramos podido llevar. En presencia de esta luz, rodeados de compasión, de amor y de comprensión, debemos revisar toda nuestra vida para evaluarla. Ya no estamos unidos a la inteligencia física que ha limitado nuestro cuerpo terrestre. Por lo tanto, ya no estamos atados a un espíritu o cerebro físico que nos limita y poseemos el saber y la comprensión absoluta. Es ahora cuando debemos revisar, evaluar y juzgar cada pensamiento, cada palabra y cada acto de nuestra existencia, y cuando comprendemos sus efectos sobre nuestro prójimo. En presencia de la energía espiritual no necesitamos una forma física. Nos separamos del cuerpo etérico y volvemos a tomar la forma que teníamos antes de nacer sobre la tierra, entre nuestras vidas y la que tendremos en la eternidad, cuando nos unamos a la fuente, es decir, a Dios, después de haber cumplido nuestro destino. Importa mucho comprender que desde el principio de nuestra existencia hasta nuestro retorno a Dios, conservamos siempre nuestra propia identidad y nuestra estructura de energía, y que entre los millares de seres de todo el universo no hay dos estructuras de energías iguales. Por lo tanto, no existen dos hombres que sean idénticos, ni siquiera si se considera el caso de los gemelos. Si alguien dudara de la grandeza de nuestro Creador, no tiene más que reflexionar en el genio que hace falta ser para crear millones de estructuras energéticas sin una sola repetición. Así recibimos cada hombre el don de su singularidad. Podría compararse esto a los infinitos copos de nieve que caen sobre la tierra, todos diferentes entre sí.
Me fue concedida la gracia de ver con mis propios ojos físicos en pleno día centenares de estas estructuras energéticas en movimiento. Parecían copos con pulsaciones, colores y formas diferentes. Así seremos después de la muerte, y así hemos existido antes de nuestro nacimiento. No se necesitan espacio ni tiempo para trasladarse de una estrella a otra, ni del planeta Tierra a otra galaxia. Las estructuras energéticas de estas mismas entidades pueden encontrarse entre nosotros. Si tan solo tuviéramos ojos para ver, nos daríamos cuenta de que no estamos nunca solos, sino rodeados de entidades que nos guían, que nos aman y nos protegen. Intentan ayudarnos para que permanezcamos en el buen camino con el fin de cumplir nuestro destino. Hay veces, en momentos de gran dolor, de gran sufrimiento o de gran soledad, en que nuestra percepción aumenta hasta el punto de poder reconocer su presencia. También podríamos hablarles por la noche antes de dormirnos y pedirles que se muestren a nosotros y hacerles preguntas, combinándoles a darnos respuestas en los sueños. Los que recuerdan los sueños saben que muchas de nuestras preguntas encuentran allí una respuesta. En la medida en que nos acercamos a nuestra entidad interior, a nuestro yo espiritual, nos damos cuenta de cómo somos guiados por esta entidad interior, que es la nuestra y que representa nuestro yo omnisciente, esta parte inmortal, lo que llamamos mariposa. Quisiera ahora compartir con vosotros algunos aspectos de mis propias experiencias místicas que me han ayudado a saber, más que a creer, que todo lo que está más allá de nuestra comprensión científica son verdades y realidades abiertas a cada uno de nosotros. Deseo destacar de forma especial que anteriormente yo no tenía ninguna idea de una conciencia superior. No tuve nunca gurú. Y no he sabido tan siquiera meditar. La meditación es fuente de paz y comprensión para muchas personas, no solamente en Oriente, sino cada vez más en nuestra parte del mundo. Es cierto que yo entro en mí misma cada vez que hablo con los enfermos moribundos, y son quizá esas miles de horas que he pasado junto a ellos, sin que nada ni nadie pudiera molestarnos, las que constituían una auténtica meditación. Visto desde este ángulo, efectivamente, medité muchas horas. Estoy convencida de que para tener experiencias místicas no es necesario vivir como un eremita en la montaña, ni estar sentado a los pies de un gurú en la India. Cada ser tiene un cuadrante, un cuarto físico, emocional, intelectual y espiritual. Pienso también que si pudiéramos aprender a liberarnos de los sentimientos desnaturalizados, de nuestra ira, de nuestros miedos o de nuestras lágrimas no vertidas, podríamos encontrar de nuevo la armonía con nuestro yo verdadero y ser tal como deberíamos ser. Este yo verdadero está compuesto en estos 4 cuadrantes que deberían equilibrarse y dar un todo armonioso. No podemos alcanzar este estado de equilibrio interior más que con una condición, la de haber aprendido a aceptar nuestro propio cuerpo físico. Debemos llegar a expresar nuestros sentimientos libremente, sin tener miedo de que se rían de nosotros cuando lloramos, cuando estamos enfadados o celosos, o nos esforzamos en parecernos a alguien por su talento, dones o comportamiento. Debemos comprender que solo existen 2 miedos, el miedo a caerse y el miedo al ruido. Todos los otros han sido impuestos poco a poco en nuestra infancia por los adultos que proyectaban sobre nosotros sus propios temores y los transmitían así de generación en generación. Sin embargo, lo más importante de todo es aprender a amar incondicionalmente. La mayoría de nosotros hemos sido educados como prostitutas. Siempre se repetía lo mismo. Te quiero si... Y esta palabra, sí, ha destruido más vidas que cualquier otra cosa sobre el planeta Tierra. Esta palabra nos prostituye. Nos hace creer que con una buena conducta o con unas buenas notas en la escuela podemos comprar amor. De esta manera nunca podemos desarrollar el sentido del amor o la gratificación de uno mismo. Cuando éramos niños, si no cumplíamos la voluntad de los adultos, éramos castigados, y sin embargo una educación afectuosa habría podido hacernos entrar en razón. Nuestros maestros espirituales nos han dicho que si hubiéramos crecido en el amor incondicional y en la disciplina, no tendríamos nunca miedo a las tempestades de la vida, ni sentimientos de culpabilidad, ni angustias, puesto que estos son los únicos enemigos del hombre. Como ya he dicho, yo no buscaba un gurú y no intentaba meditar ni llegar a un nivel de conciencia superior, pero cada vez que a través de un enfermo o de una situación de la vida tomaba conciencia de algo negativo en mí,
Buscaba la manera de enfrentarlo con el fin de alcanzar algún día esa armonía entre mis cuadrantes físico, emocional, intelectual y espiritual. Y cuando hacía mis deberes y me intentaba aplicar a mí misma lo que enseñaba a otros, me encontraba cada vez más colmada de experiencias místicas. Estas eran el resultado tanto de un intercambio de pensamientos con mi yo espiritual, intuitivo, omnisciente, que comprende todo, como de la toma de contacto con fuerzas conductoras que vienen de un mundo intacto. Esas fuerzas permanentemente nos rodean y esperan la ocasión para transmitirnos no solo el conocimiento, sino también la ayuda para la comprensión de nuestra razón de ser, permitiéndonos cumplir nuestros destinos. Viví una de mis experiencias primeras en el curso de una investigación científica en la que me fue permitido abandonar mi cuerpo. Fui inducida por medios iatrógenos por el Dr. Monroe en Virginia. Lo único que recuerdo de la vuelta de mi cuerpo físico fueron las palabras Santi Nilaya. No tenía ni idea del significado de estas palabras. Tampoco tenía noción de dónde había estado. Lo único que sabía antes de volver es que estaba curada de un estreñimiento casi total, así como de un pinzamiento dorsal muy doloroso que me había impedido incluso agacharme a recoger un libro. Después de esta experiencia extracorporal pude comprobar que mi intestino funcionaba de nuevo y que podía levantar un saco de 50 kilos sin cansancio ni dolor. Las personas que estaban presentes me decían que había rejuvenecido 20 años. Cada uno de ellos intentaba obtener otras informaciones, pero yo no supe dónde había estado hasta que aprendí algo más la noche siguiente. Aquella noche la pasé sola en una pensión aislada en medio del bosque de Blue Ridge Mountain. Poco a poco, y no sin miedo, me di cuenta de que había ido demasiado lejos en mi experiencia extracorporal y que ahora debía sufrir las consecuencias de mi propia decisión. Intenté luchar contra mi cansancio, presintiendo que aquello llegaría y sin saber lo que aquello podía ser. En el momento en que me abandoné, tuve probablemente la sensación más dolorosa y solitaria que un ser humano pueda vivir. En el propio sentido del término, viví en mí misma las miles de muertes por las que habían pasado mis enfermos. Agonizaba en el sentido físico, emocional, intelectual y espiritual. Era incapaz de respirar. En medio de esos sufrimientos físicos, sabía perfectamente que no tenía a nadie cerca para ayudarme. Debía atravesar esa noche completamente sola. En esas horas atroces no tuve más que 3 descansos muy breves. Estos dolores se podrían comparar con las contracciones de un parto, salvo que aquí se sucedían sin interrupción. En los momentos de descanso en los que conseguía respirar profundamente, ocurrieron algunos acontecimientos importantes en el plano simbólico que solo entendí mucho más tarde. En el momento del primer descanso, yo pedía un hombro en el que apoyarme, y en efecto pensaba que aparecería un hombro para poder apoyar mi cabeza, para poder soportar mejor mis dolores. Apenas se había formulado esta demanda, una voz profunda y serena, pero llena de amor y compasión, me dijo sencillamente: «No te será concedido». Después de un tiempo infinitamente largo me fue acordado otro descanso. Esta vez pedí una mano que coger, y de nuevo esperaba que una mano surgiera por el lado derecho de mi cama para poder cogerla y soportar mejor mis dolores. Se dejó oír la misma voz: «No te será concedida». En el tercero y último descanso decidí no pedir más que la punta de un dedo. Pero enseguida añadí, dado mi carácter: «No, si no me es dada la mano, renuncio a la punta de los dedos». Claro que cuando yo decía punta de los dedos, lo que quería era una presencia humana. Y por primera vez en mi vida sentí la fe. Esta fe me llegó cuando ya me encontraba con la suficiente fuerza y coraje como para poder sufrir sola esta agonía. De pronto comprendí que solo tenía que cesar en mi lucha, transformar mi resistencia en sumisión apacible y positiva y decir sencillamente sí. En el mismo momento en que dije sí mentalmente, cesaron los sufrimientos. Se calmó mi respiración y desapareció el dolor físico. En lugar de esas miles de muertes, fui gratificada con una experiencia de renacimiento que no podría ser descrita con nuestro lenguaje. Al principio hubo una vibración o pulsación muy rápida a nivel del vientre que se extendió por todo mi cuerpo. Esto no fue todo, porque esta vibración se extendió a todo lo que yo miraba, fuera el techo, la pared, el suelo, los muebles, la cama, la ventana y hasta el cielo que veía a través de ella.
Los árboles también fueron alcanzados. Tenía la impresión de que la tierra entera vibraba en cada molécula. Después vi algo que se parecía al capullo de una flor de loto que se abría delante de mí para convertirse en una flor maravillosa, y detrás aparecía esa luz esplendorosa de la que hablaban siempre mis enfermos. Cuando me aproximé a la luz, a través de la flor de loto abierta y vibrante, fui atraída por ella suavemente, pero cada vez con más intensidad. Fui atraída por el amor inimaginable, incondicional, hasta fundirme completamente en él. En el instante en que me uní a esa fuente de luz, cesaron todas las vibraciones, me invadió una gran calma y caí en un trance parecido a un sueño profundo. Cuando me desperté de nuevo, 1 hora y media más tarde aproximadamente, me puse el vestido y las sandalias y bajé a la colina. En ese momento caí en el éxtasis más extraordinario que un ser humano ha vivido sobre la tierra. Me encontraba en un estado de amor absoluto y admiraba todo lo que estaba a mi alrededor. Estaba en comunión amorosa con cada hoja, con cada nube, brizna de hierba y ser viviente. Sentía incluso las pulsaciones de cada piedrecilla del camino y pasaba por encima de ellas, en el propio sentido del término, interpelándolas con el pensamiento: no quiero pisaros, y me di cuenta de que ninguno de mis pasos había tocado el suelo. No dudé de la realidad de esta vivencia. Se trataba sencillamente de una percepción como resultado de la conciencia cósmica. Me fue permitido reconocer la vida en cada cosa de la naturaleza, con ese amor que soy incapaz de formular. Me hicieron falta varios días para volver a encontrarme bien en mi existencia física y dedicarme a las trivialidades de la vida cotidiana, como fregar, lavar la ropa o preparar la comida para mi familia. Y necesité varios meses para poder hablar de mi experiencia. Alguien la calificaría después como conciencia cósmica. Aprendí que Santi Nilaya, las palabras que me fueron comunicadas cuando me fundí con la energía espiritual, el primer manantial de energía, significa el abra y puerto de paz final que nos espera. Ese estar en casa, al que volveremos un día después de atravesar nuestras angustias, dolores y sufrimientos, después de haber aprendido a desembarazarnos de todo esto y ser lo que el Creador ha querido que seamos, seres equilibrados entre los cuadrantes físico, emocional, intelectual y espiritual. Seres que han comprendido que el amor verdadero no es posesivo y no pone condiciones con el sí condicionante. Mientras vivamos una vida de amor total, estaremos sanos e intactos y seremos capaces de cumplir en una sola existencia las tareas y los fines que nos han sido asignados. La experiencia que acabo de relataros cambió mi vida de una manera que no sabría explicar. Creo haber comprendido también en aquella época que si yo difundía mi conocimiento sobre la vida después de la muerte, tendría que pasar literalmente por miles de muertes, puesto que la sociedad en la que vivo intentaría aniquilarme. Pero la experiencia y el saber, la alegría, el amor y la excitación que siguen a la agonía son recompensas siempre superiores a los sufrimientos. Esta es la cinta que os prometí sobre la vida, la muerte y la vida después de la muerte. Voy a compartir con vosotros algunas de las experiencias y hallazgos de los últimos 10 años, desde que empezamos a estudiar seriamente el tema de la vida después de la muerte. Después de trabajar con pacientes moribundos durante mucho tiempo, resulta evidente que a pesar de tantos años de existencia humana, aún no hemos llegado a una clara comprensión de la cuestión más importante: la definición, significado y objetivo de la vida y de la muerte. Quiero compartir con vosotros los resultados de estas investigaciones. Creo que ha llegado el momento en que debemos comunicar estos hallazgos en un lenguaje que ayude a la gente a comprender y a soportar la muerte quizá de un ser querido, especialmente en los casos de las muertes súbitas, cuando no entendemos por qué estas tragedias tienen que ocurrirnos a nosotros. Es también muy importante cuando tratamos de ayudar a personas moribundas y a sus familiares, y la cuestión se plantea de nuevo una y otra vez: ¿qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Y por qué los niños, especialmente los niños, tienen que morir?
No hemos publicado ninguna de nuestras investigaciones por varias razones. Hemos estudiado experiencias en el umbral de la muerte desde hace décadas, pero somos muy conscientes de que eso eran experiencias en el umbral y de que no podíamos compartir verdades a medias hasta que no supiéramos qué les había ocurrido a estas personas después de realizar la transición. Nuestra asociación Santi Nilaya ha publicado hasta ahora solamente una carta que yo escribí e ilustré en respuesta a un niño de 9 años del sur de Estados Unidos que tenía cáncer y que me escribió con una pregunta muy conmovedora. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Y por qué los niños, especialmente los niños, tienen que morir? Le tomé prestados los colores a mi hija y escribí con ellos una carta en un lenguaje simple, comprensible para un niño de parvulario. Esta respuesta no solo fue muy positiva, sino que el niño se sintió muy orgulloso de tener un libro especialmente escrito para él, que podía compartir no solo con sus padres, sino también con los padres de otros niños enfermos. Como un regalo especial para nosotros, me dio permiso para publicarlo y quedar así disponible para ayudar a los demás. Para los lectores españoles, este es el libro que acompaña a la cassette. Hace algunos años, la gente estaba mucho más en contacto con lo que la muerte significa y creían en un cielo o en una vida más allá de ella. Pero en nuestro siglo, cada vez son menos los que creen verdaderamente que la vida continúa después de la muerte del cuerpo físico. No es ahora el momento de analizar el por qué ha sucedido esto. Afortunadamente, estamos en la transición de una era de tecnología y ciencia a una nueva era de genuina y auténtica espiritualidad, no religiosidad.